constancia de la clase. Y les voy a presentar mi pantalla. Por ahí les acabé de publicar en el Classroom el taller 3, que corresponde a estática de fluidos, para que lo empiecen pues como a abordar esta semana. Y la idea que surgió de alguna de ustedes es que el próximo viernes nos encontremos en la U, arriba, en Río Negro, para que resolvamos parte de ese taller, ¿cierto? Y pues también como objetivo es que al menos nos veamos las caras pues una vez en la vida. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y obviamente los que no puedan ir, no hay ningún problema, pues se entiende pues que no, que para la persona que no pueda ir. Bueno, hoy vamos a arrancar un tema nuevo. Ya hasta la clase pasada estuvimos abordando lo que era la estática de fluidos y ya de aquí en adelante, durante muchas clases, vamos a estar abordando el tema de lo que es la dinámica de fluidos. Entonces, son como dos grandes ítems que tenemos en la clase, dos grandes conceptos. Uno es cuando estamos trabajando con estática de fluidos, es decir, cuando los fluidos están en reposo, están quietos, que fue básicamente esa ecuación que dedujimos que el cambio de la presión es debido a la densidad por la gravedad por la altura, y que lo vimos pues la aplicación en manometría. Eso sería estática de fluidos, y de eso trata el taller 3, que ya corre pues por su cuenta empezar a cacharrear pues los ejercicios, a ver cuáles les parecen a ustedes chéveres de hacer, y obviamente pues todos esos ejercicios, los que alcancemos a hacer el viernes en clase, pues los resolvemos, y ya los otros les quedan para que ustedes lo resuelvan. Y este otro es el otro gran tema que vamos a empezar a abordar, que es la dinámica de los fluidos, y vamos a empezar con dos conceptos muy importantes, que son la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Y esto nos va a sentar las bases para más adelante poder calcular pérdidas en las tuberías y finalmente pues poder seleccionar una bomba que cumpla con unos requisitos de un caudal por cierta tubería, de cierto material, de ciertos tamaños. Entonces, para iniciar, vamos a traer, digamos, esos conceptos que ustedes tenían por allá del curso de balances de masa y energía, dos conceptos bien importantes y son cosas que, digamos, que son transversales a toda la ciencia, y es que la masa y la energía se conservan, ¿cierto? Eso es un hecho ineludible pues de nuestra realidad. La masa, y más en un proceso pues como un proceso de alimentos, uno sabe que la masa se conserva. Aquí a ese principio lo vamos a llamar ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Entonces esa ecuación de continuidad la vamos a deducir muy fácilmente con la figura que tenemos ahí en la diapositiva a la derecha. Imagínense un fluido que circula por esa tubería y observen los dos puntos que tenemos de referencia. Voy a abrir esta cosita por acá. Entonces tenemos dos puntos. El primer punto sería aquí y el segundo punto sería aquí. Entonces en esos dos puntos nosotros tenemos lo siguiente, que cierta cantidad de fluido va a estar circulando, entrando por acá y saliendo por acá. Observen también que esos dos puntos están a diferentes alturas, los diámetros de las tuberías son diferentes, entonces son puntos pues que van a tener respecto de la masa y la energía unas consideraciones a tener en cuenta bien importantes. Entonces uno, ¿qué puede decir? Que si yo estoy pasando, por ejemplo, por esta sección de aquí, por esta, estoy pasando 5 metros cúbicos por segundo, digamos que ese es el caudal. Digamos, yo tengo un caudal acá que está pasando a través de esta sección de 5 metros cúbicos por segundo. ¿Ustedes qué creen que cuánto va a ser el caudal que va a estar pasando por aquí, por esta parte? Menor. No. Menor.
mayor. Digamos que ahí dejémoslo en el aire. Caudal no se sabe, ¿cierto? Pero si yo les pregunto en términos de masa, si por aquí está pasando un flujo másico de, qué sé yo, de 4,7 kilogramos por segundo, por decir cualquier cosa, por aquí cuánto estaría pasando. ¿Ustedes qué creen? Si la tubería no tiene ni agujeros, ni tiene pues bifurcaciones, ni nada, digamos que la masa que está pasando por aquí, la única forma que tiene de salir de esa tubería es pasando por aquí. Entonces, si por aquí pasan 4,7 kilogramos por segundo, por aquí ¿cuántos debería estar pasando? Lo mismo. ¿Cierto? Lo mismo, porque pues, la masa no se pierde. Entonces, lo que pase por aquí va a tener que pasar por aquí. Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida. Nosotros vamos a decir que como la masa se conserva, y eso es un principio fundamental, eso es una ley física fundamental, entonces lo que pase por aquí también va a pasar por aquí. Entonces uno puede plantear una ecuación de este estilo. La masa punto en 1 va a ser igual a la masa punto en 2, ¿cierto? Los subíndices 1 y 2 pues representan los puntos, el punto 1 y el punto 2. Pero esto, digamos, de forma intuitiva o muy natural para nosotros es cierto, porque si esta tubería no tiene rotos, ni bifurcaciones, ni nada, todo lo que pase por aquí de masa, pues va a tener que pasar por acá. Entonces eso es un hecho pues, que no podemos eludir en ningún momento. Ahora, esto es verdad, pero lo podemos expresar de otra manera. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que cómo podemos expresar m punto en función del caudal. ¿Alguien recuerda cómo era la expresión? ¿Es igual a qué? ¿A qué La por qué? densidad por el caudal. A la densidad. Densidad por el caudal. Listo, o sea que yo puedo reemplazar esto aquí también. Reemplazar para los dos esto mismo. Y yo digo, bueno. Entonces aquí yo reemplazo lo siguiente y lo voy a reemplazar en azulito. Masa 1, entonces sería densidad 1 por Q1. Y aquí masa 2 sería densidad 2 por Q2, ¿cierto? Y nosotros también habíamos dicho que había una relación entre el caudal y la velocidad. Caudal en función de la velocidad, ¿cómo queda? Es que por velocidad, El Tiempo. área. el área, ¿cierto? Área por velocidad es caudal. O sea que yo puedo reemplazar esto también aquí y obtener lo siguiente. Pues densidad queda, pues sería densidad 1 por caudal, ¿qué es? Área por velocidad, entonces sería área 1, velocidad 1 es igual a densidad 2, área 2, velocidad 2, ¿cierto? Y así nos quedaría la ecuación. Pero si nosotros vamos a decir, hagamos la siguiente suposición. Si el fluido es incompresible, supongamos que el fluido es incompresible, voy a anotarlo por acá. El fluido es incompresible, entonces, ¿qué no cambia del punto 1 al 2? De estos tres términos que tenemos en esta ecuación, densidad, área, velocidad. ¿Qué creen ustedes que no cambia? El volumen. Esos son velocidades, ¿cierto? Eso es velocidad 1 y Sí. velocidad 2. La densidad. La densidad, efectivamente. Si el fluido es incompresible, la densidad es la misma. O sea que nosotros podríamos quitarle el subíndice a esto. Y estas dos densidades, al ser la misma, pues se cancelan. Cancela esta con esta. Entonces lo que nos queda finalmente es lo siguiente, que el área 1 por velocidad 1 es igual a área 2
por velocidad 2, ¿cierto? Las áreas sí cambian porque miren que aquí el diámetro es más pequeño que aquí, o en este caso pues particular puede que no cambie, pero es una posibilidad de que el área pueda cambiar. Y la velocidad también va a cambiar, porque donde el área es más pequeña, pues la velocidad tendrá que ser más alta para compensar. Y donde el área sea más grande, la velocidad deberá ser más pequeña para compensar, para poder que el producto de las dos sea igual en ambos lados, ¿cierto? A esta Profe, ecuación, dime. pregunta, pues no sé si es porque el dibujito está hecho así o si también influye la altura, pues no sé. La altura va a influir, pero en la energía, ¿cierto? Y con esta misma figura vamos a deducir una ecuación para la energía. Pero en el caso de la masa no influencia, porque digamos que la altura es un término que vamos a necesitar considerar solo en el caso de la energía. Listo. Listo. Entonces miren, qué ecuación tan sencilla y es muy poderosa porque nos relaciona propiedades en dos puntos diferentes de una tubería. Y tener tuberías que cambien de diámetro es muy normal. Digamos, eso puede pasar. Entonces, si yo conozco el caudal o el flujo másico en uno de los puntos, yo puedo saber cuánto es el caudal o el flujo másico en el otro a través de alguna de estas ecuaciones que tenemos aquí. Puede ser esta definitivamente, o podría ser esta, o incluso podría ser esta. Miren que es que todas son equivalentes, ¿cierto? Y partimos de un principio fundamental, y es que la masa se está conservando. Y no es descabellado, porque eso es algo que ya nosotros hemos venido trabajando desde los cursos de termodinámica y balances de masa. Digamos que en esos cursos ustedes lograron desarrollar ese concepto y es que la masa se conserva. Lo que entra igual a lo que sale, ¿cierto? Que eso es lo que le dicen a uno. No, no, en un equipo todo lo que entra es igual a lo que sale. A menos que tenga cierta eficiencia, pues porque se queden pegados parte del producto o algo así. Pero pues en este caso estamos asumiendo que aquí no se va a quedar pegado nada, que todo lo que entra por el punto 1 pues va a salir por el punto 2. Entonces no tenemos eficiencias. Bueno, entonces miren que esa ecuación que tenemos ahí expresada de diferentes formas es la ecuación de continuidad. Y esa ecuación nos va a acompañar de aquí hasta el final del curso, porque la vamos a estar utilizando todo el tiempo como una ecuación auxiliar de la ecuación de la energía. Entonces, ¿me cuentas si ya tienen escrito esto, porfa? Para dejar correr la presentación un poquito. Y ahí queda pues la ecuación ya escrita en la diapositiva. Sí, Sí, listo. Que no quiero volver a borrar sin que hayan escrito porque muy, muy acosó. Entonces, ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, miren que finalmente, pues esta es una de las que tenemos, pero nosotros la llevamos más allá, y es que si el fluido es incompresible, pues estas dos se cancelan, porque las densidades serían las mismas. Sin embargo, pues aún así, sin uno saber, sin tener en cuenta eso, pues uno mira la densidad del fluido acá y mira la densidad del fluido acá y van a ser las mismas, y pues si lo reemplaza, pues sería un paso adicional, pero pues no cambia en nada el hecho de que uno no lo cancele o no, porque finalmente con la matemática pues se van a terminar cancelando, porque va a ser el mismo en ambos puntos. Bueno, entonces esta es nuestra ecuación de continuidad y vamos a ver que nos va a ser útil en muchos problemas, muchos problemas. Por el momento pues es reconocer que esa ecuación de continuidad no es más que una aplicación directa de un balance de masa. Ahí hicimos un balance de masa entre un punto 1 y 2. Y al aplicar las ecuaciones de mecánica de fluidos, que es que el caudal es igual a velocidad por área, que el flujo másico es densidad por caudal, llegamos a esta expresión. Pero no es nada raro, ustedes esto ya mm, conceptualmente ya lo sabían. Muy bien, vamos a seguir entonces por acá. Entonces ahora vamos a hacer este ejercicio, aplicando la ecuación de continuidad. Vamos a suponer que los diámetros en los puntos 1 y 2 son de 50 milímetros y 100 milímetros respectivamente. Los diámetros de estas tuberías acá. Esto aquí va a tener 50 milímetros
y aquí va a tener 100 milímetros. Y supongamos que en la sección 1, es decir, aquí, fluye agua con una velocidad promedio de 10 metros sobre segundo. Entonces vamos a calcular la velocidad en la sección 2, el flujo volumétrico en el sistema, el flujo en peso y el flujo máximo. Solo con esa información que nos están dando. Vamos a ver que la ecuación de continuidad va a ser la protagonista en este ejercicio y esa es la idea, porque recién la dedujimos, pues vamos a aprender a utilizarla. Entonces, vamos a hacerlo por acá. ¿Ustedes qué dicen que cómo calculamos la velocidad en la sección 2? Velocidad 2. Vamos a ver, planteemos por aquí la ecuación, que es la siguiente. La ecuación simplificada, porque miren que estamos trabajando con agua. Y el agua podemos asumir que es un fluido incompresible, porque es un líquido. Entonces podemos decir que, pero no con este, con esto. Es decir, que la velocidad 1 por el área 1 va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Cierto? Esa es la ecuación de continuidad que acabamos de deducir. Entonces, miren que la velocidad en el punto 1 no la dan. El agua fluye a 10 metros sobre segundo. O sea que esta velocidad va a ser para nosotros un dato conocido. Las áreas, las tenemos. Sí, nada más pues con los diámetros se hace el área ya. Eso, ¿cierto? Con los diámetros hallamos en las áreas. Entonces, indirectamente tenemos las áreas. Estas dos porque nos dan los dos diámetros. ¿Y qué nos queda de incógnita? Definitivamente nos va a quedar de incógnita la velocidad en 2, ¿cierto? Esa es va a ser nuestra única incógnita. Entonces miren que la ecuación de continuidad directamente nos permite hallar la velocidad en el punto 2 conociendo la velocidad en el punto 1. ¿Ustedes qué creen que la velocidad en el punto 2 va a ser más alta o más bajita que la del punto 1? Sin hacerlo, así solamente Más tirando. bajita. Muy bajito. Más bajita, ¿cierto? Porque el área es más grande. Entonces vamos a hacerlo acá para que lo completemos. Entonces, el área 1, voy a escribir aquí, el área 1 va a ser pi cuartos del diámetro al cuadrado, 50, mire que son milímetros, entonces por 10 a la menos 3 al cuadrado. Uno no puede olvidar pues que a esos son milímetros, y como estamos en sistema internacional, entonces hay que poner todo en metros antes de poder hacer los cálculos. Y el área 2 va a ser lo mismo, pi cuartos de 100 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Entonces esto me va a dar a mí estas dos áreas. Con esas dos áreas y con esta velocidad reemplazo todo y obtengo velocidad 2. La voy a poner por aquí expresado. Entonces la velocidad 2 va a ser velocidad 1 por área 1 sobre área 2. Entonces ayúdenme ustedes por favor. La velocidad 1 nos la da el ejercicio, son 10 por, ¿cuánto les dio el área 1? Esta. 1,96 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Muy bien. Y el área 2. 7,85 por 10 a la menos 3. Listo. Y toda esta operación junta, ¿cuánto te da? 10 por esto y esto.
2,49. 2,49. Listo. 49 metros sobre segundo, ¿cierto? Como trabajamos todo en el sistema internacional, tenemos certeza entonces de que esta velocidad va a quedar en metros sobre segundo, sin necesidad pues de verificar las unidades. Sin embargo, creo que aquí es directo porque las unidades de las áreas se van a cancelar y pues las únicas unidades que quedan son de la velocidad. Y como la velocidad está de metros sobre segundo, pues esta también lo estará. Entonces ya respondimos este primer apartado. Miren que fue una aplicación directa de la ecuación de continuidad. Ahora, pregunta conceptual. El flujo volumétrico en el punto 1, es decir, Q1 y Q2, ¿son diferentes o son el mismo? Es el mismo, Es el mismo. ¿Y por qué solo? porque lo mismo que entra, lo mismo que sale, profe. ¿Y por qué más? Y no sé, Porque estamos trabajando con flujos, un fluido iguales. incompresible. Eso, Incompresible. exacto. ¿Cierto? Porque si el fluido fuera compresible, no se conservarían los caudales, ¿cierto? Porque lo que se conserva es la masa, el volumen no. Puede ser que aquí en este punto estén pasando, qué sé yo, 2 metros cúbicos por segundo, pero si el fluido se comprime, aquí pueden estar pasando 4,5 Es metros que no cúbicos. me cabe en la cabeza que se comprima. ¿Qué fluido sí se comprime? Por ejemplo, O, el aire, mm, ¿cierto? O por ejemplo, qué sé yo, vapor. En una instalación industrial, cuando que uno a veces utiliza vapor de una caldera para calentar un agua. Entonces, como hay un cambio, por ejemplo, de fase de gas a líquido, entonces obviamente el flujo volumétrico, por ejemplo, en esta parte sí es gas y aquí se condensa y se vuelve líquido, el flujo volumétrico no tiene por qué conservarse, porque aquí sería un montón de metros cúbicos de gas o de vapor en ese caso por segundo, y una vez él se condense, pues el flujo ya va a ser muy pequeño. Entonces, por eso tenemos que tener la salvedad de que estamos trabajando con un fluido incompresible. En ese caso, los caudales sí son iguales. Caudal que entra es igual a caudal que sale. Pero realmente lo que se conserva es la masa, ¿cierto? Eso conceptualmente lo debemos tener ahí en consideración para no ir a hacer esa generalización de que es que el caudal que entra es igual al que sale. Sí, pero en fluidos incompresibles. Si es un fluido compresible, pues hay que tener precaución. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos ese caudal Profe, volumétrico? Dime. qué pena. Pues yo sé que usted dijo que era por 10 a la -3 el área pues para la conversión, pero es que no sé, no, a mí no me da eso. ¿O cómo, con qué conversión lo hizo usted? Es un metro equivale a 1000 milímetros. Sí, 1 metro son 1000 milímetros. Porque no te está dando ese mismo resultado. No. Hagamos la conversión. Hagámosla. Yo borro esto por aquí un poquitico. Y la hacemos. A ver, este borrador lo voy a poner más grande. Y otra vez. Entonces son 50 milímetros por 1000 milímetros es 1 metro, ¿cierto? Cancelo milímetros con milímetros, me quedan metros. O sea que serían 50 dividido 1000. 50 dividido 1000 sería correr la coma 3 veces. 1, 2 y 3. O sea que me queda 0,050 en metros, ¿cierto? Le corrí la coma 1, 2 y 3 veces al dividir entre 1000. Si yo expreso esto que está aquí en notación científica, sería correrle la coma 3 veces. 1, 2 y 3, como quien dice que es 50 por 10 a la -3, ¿cierto? Ah, sí, profe, sí. Sí, listo, muy bien. Si ya luego se reemplaza aquí en esta ecuación. Miren que esta ecuación es pi cuartos
porque reemplazamos directamente el diámetro. Porque hay veces uno está acostumbrado a que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, ¿cierto? Esta es la que normalmente uno utiliza. Pero si va a utilizar el diámetro, pues utiliza pi cuartos del diámetro al cuadrado. Pero sale directamente. Si uno reemplaza el radio aquí por, por lo que es equivalente en el diámetro, le va a dar esto mismo. Para que lo tengan en cuenta. Porque hay veces uno reemplaza este 50 aquí y ya, ya ahí, digamos, va mal. Que pues uno es despistado. A mí me pasa. Porque ese es el diámetro. Y ese, pues para que fuera radio sería entonces 25 y aquí entonces sería 50. ¿Cierto? Para que lo tengan en cuenta y no vayan pues de pronto a pasar por inocentes en ese sentido. Que si van a utilizar el radio es este, si van a utilizar el diámetro entonces es este. Bueno, entonces vamos a calcular el flujo volumétrico. ¿Puedo borrar esto que tenemos aquí rayado? Sí, profe. Listo, lo voy a borrar para que podamos calcular entonces el flujo volumétrico. Entonces, el flujo volumétrico lo vamos a calcular bien sencillo. El caudal es igual a velocidad por área. Y podemos utilizar cualquiera de los dos puntos, porque en la discusión que teníamos ahora, que solo nos dijo, el caudal 1 y el 2 son iguales. Q1 es igual a Q2. ¿Por qué? Porque estamos con un fluido incompresible, que es el agua. Entonces, por eso podemos asegurar que el caudal 1 es igual al 2. O sea que aquí podríamos utilizar B1 a 1 o podríamos utilizar B2 a 2. Cualquiera de los dos términos nos va a servir para hallar el caudal. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, con B1. Entonces sería 10, que es la velocidad en el punto 1, por el área. ¿Que cuánto dio? Me la recuerdan, por favor, era 1,7. 1,96 por 10 a la menos 3. 1,96 por 10 a la menos 3. Aquí este 1 me quedó como un 2. En base 20. A ver, listo, por 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuánto da esto? Pues sería 10 por esto. Sería 1,96 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Más o menos, más o menos. En metros cúbicos por segundo. Miren que ya tenemos el flujo volumétrico, entonces ya llevamos 2. Y estamos utilizando ecuaciones que de una u otra manera, hemos visto ya en el curso. La nueva es la ecuación de continuidad. Ya lo de que caudal es igual a velocidad por área, eso ya no era tan nuevo. Eso ya lo sabíamos. Ahí tenemos el caudal. ¿Alguna pregunta con el cálculo de ese caudal? ¿Lo vamos bien? Bien, bien. Listo. Listo, ahora el flujo en peso. No sé, es que me entrecorto y no escuché la respuesta que le hice a Tatiana, porque el área, digamos que el primero me da 4,9, pues el área. Sí. El área 1 te da 4,9. Ven, hagámosla entonces. Esa área será entonces pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y el diámetro son 50 milímetros. Entonces son 50 exponente a la menos 3. 1,96 por 10 a la menos 3. Sí, aproximadamente. De pronto, ¿qué será que habrás hecho ahí, Juanda? No es radio, profe. Dice que son diámetros. Que los diámetros... Sí, pero la ecuación no es radio.
Acá, la que es con el radio no es pi cuartos, es pi normal. Si lo fuéramos a hacer con el, sería entonces nomás pi. Y aquí sí podríamos reemplazar entre el radio, que es 25. Y da lo mismo. Ah, bueno, profe. Ujú. Listo. Sí, pero es bueno que pregunten todo, porque si o no, ya luego las dudas quedan ahí en el aire. Profe, yo tengo una duda, o sea, es que no, pues no es una, es que no me acuerdo. ¿Cuánto es el fluido incompresible? En los líquidos. Ah, ya. Los líquidos son incompresibles. Los asumimos pues a las presiones normales de trabajo en la Tierra. Y los gases son compresibles. Pues hay que hacer la salvedad, ¿cierto? Son incompresibles a las condiciones normales de trabajo, porque en realidad todos los materiales son compresibles. Cuando, digamos, a la gente que le gusta o que son gomosos de la astronomía, no sé si ustedes han escuchado hablar de los agujeros negros. Los agujeros negros son lugares en el espacio donde hay tanta masa que ni la luz puede escapar de ese lugar. Y pues se supone, porque pues nadie puede ir a un agujero negro, ¿cierto? Que están muy lejos en primer lugar y pues si fuera posible ir, pues se moriría uno allá. Dicen que todos los materiales dentro de un agujero negro están supremamente comprimidos. O sea que el hecho de asumir que un líquido sea incompresible es una suposición válida para las presiones que se pueden desarrollar acá en un equipo, en una industria, en la atmósfera, pues en las condiciones normales en la Tierra. Pero no es una verdad absoluta, ¿cierto? Digamos que uno debe tener claro el contexto en el que usa las cosas. Si vamos a hablar de un agujero negro del espacio, un líquido, claro que es compresible. Pero bueno, no sé si antes los confundí más con eso. Vamos bien. No, profe, pues sí, la única parte en donde los fluidos se comportan como realmente es a la teoría es en el vacío, ya. Pues sí, digamos que en el vacío yo creería que no pueden haber líquidos, porque no sé si ustedes han visto esos experimentos donde cogen agua y la hacen hervir a temperatura ambiente. No, en internet hay varios videos chéveres al respecto. ¿Saben uno cómo puede hacer hervir agua a temperatura ambiente? No, Con la presión. Quitándole la presión. Por ejemplo, hay registros de gente que ha ido al monte Everest y el agua en el monte Everest, en la parte más alta, ebulle como a 75 grados, porque está muy alto y allá casi no hay presión. Entonces, si ustedes son cocinando allá, pues alguien pues algún día pudiera ir al monte Everest y se ponen allá a cocinar y el agua queda a 75 grados. Pero está bulliendo, eso debería ser 100. Y no, porque es que el punto de ebullición no depende solo de la temperatura, sino de la presión también, de la presión que esté ejerciendo el gas sobre el líquido que está ebulliendo. Entonces, si uno logra quitar la suficiente presión encima de un líquido, lo puede hacer ebullir a determinadas temperaturas que son inferiores a las convencionales. Entonces, uno en el vacío casi que ni tendría líquidos, porque ustedes el agua en el vacío mismo se les evapora, porque no hay una presión que las esté obligando a estar juntas. Esos son pues temas chéveres, chéveres. Por eso los astronautas tienen que ir con un traje presurizado, porque si un astronauta en el espacio se le despresuriza el traje, lo primero que hace es todos los líquidos corporales van a empezar a ebullir y de una ¡pum! Se muere. Ojalá pues nunca les vaya a pasar cuando vayan al espacio. Bueno, entonces volvamos por ni acá. cuando suban al Everest, porque eso también es muy duro, ¿no? Ajá. Sí, estamos Va poniendo, más fácil usted, profe. estamos, estamos poniendo tareas muy difíciles. ¿Sí? Uno se sube el morrito de los 3 pinos de acá y ya está muerto. Sí, no, es que es increíble. Por ahí incluso hay documentales de personas que han subido a ese monte y pierden la nariz, pierden los dedos de los pies, o los dedos de las manos, No, muchos se han muerto. no solo eso, utilizan a los muertos como guías para el camino.
Imagínense. Y solamente, y es una montaña, pues es que uno la ve y uno desde la ignorancia dice, pues que son 9.000 metros. Creo que son como 8.000 y punta, pues, que de altura. Y uno, pues que eso no es tanto. Pero es que el ser humano está extremadamente adaptado a las condiciones del lugar en el que está. Si uno empieza a subir, a subir, a subir, lo primero que lo va a afectar es la falta de oxígeno. La falta de oxígeno ya lo pone a uno mal, porque la saturación de oxígeno disminuye con la presión. Como uno va subiendo, la presión disminuye, y entonces hay menos oxígeno, y empieza uno por ahí, y súmele el frío, y súmele que está haciendo ejercicio para poder subir. No, eso se vuelve... Por eso la gente que trepa Hay, las montañas es impresionante. ¿Cómo? hay una película en Netflix que habla sobre un muchacho que subió el Everest solo porque una muchacha le dijo que ella le iba a querer si subía el Everest, pues pensando que no lo iba a hacer. Y es muy bonita, pues, y habla de todo eso y pues es basada en la vida real. Sí, vean. Sí, es bonita, para que la vean. Mucha Ah, sí. pelota. Mucha- Pues si a uno la Pues van a sí, querer, pero, lo quieren así normalito, ¿cierto? sí. Ay, Dios mío. Bueno, pero vea lo que la gente puede hacer por amor. Bueno, cosas curiosas de la vida. Listo. Entonces, volvamos acá al tema. Vea. Ya calculamos dos. Llevamos A y B. Ahora vamos a pensar en este. ¿Cómo calculamos el flujo en peso? Flujo en peso. El flujo en peso, pues debería tener unidades de Newton por segundo, ¿cierto? El peso es en Newton. Entonces voy a borrar esto para que lo pensemos desde el principio entonces. Ya tenemos el caudal. El caudal por aquí lo voy a anotar. El caudal nos dio de 1.96 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo podemos nosotros relacionar el caudal con el Profe, peso? Dime. ay, qué pena, sino que es que yo hice la del otro lado y le faltó un poquito, Pero muy poquito, mucho. muy poquito. Eso debe ser por el redondeo. ¿Sabes qué puede ser por el redondeo? Bueno, Mm, Sí, no, eso es lo más seguro. Si tomas, por ejemplo, en lugar de 2 decimales, tomas 4 o 6, va a mejorar la aproximación. Pero eso es digamos que se debe básicamente a eso. Lo podemos hacer aquí en un momentico. Por un lado, sería así. Pi cuartos del diámetro, que es 50, por 10 a la menos 3 al cuadrado por la velocidad, ¿cierto? Entonces nos da notación científica 19.6 por 10 a la menos 3. Este sería el caudal. Cuartos, ¿ves? Porque me quedo así. Yo voy a acabar aquí la multiplicación también, pronto, que no vaya a ser. Listo. Bueno, sí, es 19 porque yo los tenía era 1.96, listo. Esto da por un lado. Y por el otro lado, ¿cuánto es que había dado la velocidad en 2? 2,49. Y me la puedes recalcular con más decimales, que no sea 2.49, sino 2.49, Ya va. por para reemplazar acá entonces el 100. Y en lugar de esa, entonces la otra, pero con más decimales. 2.49.
2,4968, 1. 29,68, 1. Mira la que ya es como mejor, ¿cierto? Sí, casi. Ujú. Sí, es que aquí ese 2,49 casi que era 2,50, porque este 6, este 9 lo vuelve un 0 y este lo tira a 5. O sea que era mejor haber escrito 2,50. Pero bueno, esos son temas pues ya de redondeo. Lo mejor con cálculos intermedios es tomar bastantes cifras y siempre trabajar en notación científica, porque esos redondeos, si son muchos, muchos cálculos, al final el resultado se vuelve loco. Y no porque uno haya hecho nada mal, sino porque durante el redondeo, eh, cada redondeo pues agrega error, 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 y eso se propaga y puede ser significativo hasta el final. Bueno, dejémoslo por acá y vámonos entonces ya a calcular. Entonces, esto no es, siempre se me abre eso, a ver, aquí, el flujo en peso. Entonces, ¿cómo podemos relacionar nosotros el caudal con el flujo en peso? Que nosotros habíamos denominado aquí W, como peso punto. ¿Cómo era? ¿Alguna idea? Flujo másico, profe. El flujo másico Por el caudal. por el caudal. Bueno, me queda la duda. ¿Sí será el caudal? ¿De qué le queda la duda? Yo no sé. de si es el flujo másico por el caudal. ¿Sí será por el caudal? El caudal está se mide En metros cúbicos en por metros. segundo. Sí, señor. Y el flujo másico en kilogramos por segundo. Me está quedando como un segundo al cuadrado. Sobre. No, ¿Cómo hago yo para calcular un peso? ¿Masa por qué? por gravedad. Por gravedad. Me gusta más, ¿cierto? Entonces sería flujo másico por gravedad. A ver si ahora sí las unidades nos dan. El flujo másico está en kilogramos por segundo. Y la gravedad está en metros segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué dicen? No, Tampoco. no, profe. Les pregunto, ¿esta unidad No me sirve. qué es? Newton. Newton. Sería Newton sobre segundo, ¿sí o no? Entonces sí. Sí, así, eso es. Ah, Pero el flujo másico lo tenemos. no, Mm. esto no lo están pidiendo, pero bueno, no sé. No, pero por ahí vamos bien, por ahí vamos bien. Tenemos Pero que podemos hallar primero ese. El peso específico. Hallamos primero el flujo másico y ya hablamos del flujo en peso. Y ya. Con la Eso. gravedad y el peso específico. Bueno, no sé. Listo, La no, no. densidad y el caudal y ya. Eso, vamos bien, vamos bien. O sea que esta ecuación nos va a servir para calcular el flujo en peso, pero entonces trasladamos la pregunta. ¿Cómo calculamos el flujo másico? Y ya alguien la dijo por ahí. ¿Cómo calculamos el flujo másico? Profe, es con el peso Profe, específico. ¿quién lo dijo? No me hagan eso. No. Profe, se reconoce, obvio ya. Claro, Obvio, sí. claro, sí. No. ¿Quién? Caro, obvio, es caro. Claro, sí, fue caro. Caro no ha hablado, hombre. Obvio. Ay, no. No, Profe, profe. dejemos así. No, profe, yo no Pero sí fui. es con el peso específico. Dejemos así, Profe, el peso específico por el caudal, ahí sí. Ah, sí, aquí directamente para calcular sí sería el peso específico por el caudal. Esta sí directamente nos da esto. Pero miremoslo entonces por este lado. Alguien había dicho densidad por Densidad caudal. por caudal. Yo, profe. Ah, bueno, qué pena ahí no. Había sido, ya, yo no sé, yo también lo había dicho. Sí, Bueno, no, eso pero Profe, no las tres, las cuatro. eso, todas. todas. Y Juanda también.
Listo. Entonces, miren que aquí tenemos múltiples opciones, o sea que nosotros no nos vamos a quedar pues varados para calcular lo que necesitemos, porque hay muchas expresiones que son equivalentes. Entonces, por este lado, hubiéramos podido calcular primero el flujo másico como densidad por caudal, y luego reemplazarlo aquí por la gravedad y obtenerlo. O directamente por acá lo podíamos sacar. La pregunta es, ¿y de dónde sacamos nosotros la densidad del agua? No la conocemos. De internet. Pues el ejercicio no nos lo da. El ejercicio no lo da. Entonces, por acá, ustedes, pues, obviamente el internet es una buena respuesta, ¿cierto? Pero, pues, digamos que tenemos una fuente de información que va a ser los libros, y por acá al final hay unos apéndices. Miren que el apéndice A del libro de Mott lo que nos trae son las propiedades del agua, precisamente. Propiedades del agua, entonces nos da a diferentes temperaturas cuánto es el peso específico, cuánto es la densidad, y también nos aparece la viscosidad, que después la vamos a necesitar bastante. Entonces, para que tengan referenciado que en el apéndice A del libro de Mott y en general de casi todos los libros que les envié, en los apéndices van a estar las propiedades del agua, y aparte de las propiedades del agua, por aquí hay propiedades de otras sustancias, pero ya no a muchas temperaturas, sino solamente a 25, por ejemplo, acetona, alcohol etílico, gasolina, aceite de linaza, mercurio, bueno, hay varios. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, que acá en el libro pues tienen una referencia de encontrar información. Pues como en el ejercicio no nos dicen a qué temperatura está el agua, pues asumamos que está a temperatura ambiente, digamos que está a 25 grados, porque miren que el ejercicio pues no especifica a qué temperatura está el agua. Digamos que si fuera una aplicación práctica, pues uno puede medir la temperatura del agua y con eso pues venir aquí a leer. Supongamos que está a 25. Entonces ya tenemos la densidad 997 y tenemos el peso específico también, que es de 978, pero miren que está en kilonewton, ¿cierto? O sea que esto en realidad son 9780 newton por metro cúbico. Tiene uno que fijarse pues acá en las unidades para no irse a equivocar. Bueno, entonces son 9.78 y 9.97. Para que vengamos por acá otra vez a seguir con nuestros cálculos. Otra vez abrir que no es. Bueno, acá. Entonces, ¿cuánto sería ese flujo en peso? Reemplazando los datos aquí, puede ser con este. Es flujo en peso va a ser el peso específico, que era de ¿cuánto? 7.78. Ya no me acuerdo, tengo una memoria, pero bueno. 9.78. 9.78. 9.78 por 10 a la 3. Porque son kilonewton, ¿cierto? Por el caudal, que es 1.96 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto les da esto a ustedes? Díganme. Yo corrijo por acá unos garabatos que hice. Profe, ¿ahí es a la menos 3 o a la 3? Ah, a la 3, sí. A la 3. Qué pena ahí. Sí, a la 3 porque es kilo, claro. Este es a la 3 y este sí es a la menos 2. $185.82. Listo, vamos a por acá. A mí no me dio eso. 185.82. Estos son en newton sobre segundo. ¿Cuánto te dio a ti? 191.688. Sí, ¿Dato cuánto le dio? Sí, así es, me brinqué el punto, no, el 96. Sí, un 191,688. Listo, 688. Bueno, igual pues fue por poquito. Listo, entonces aquí voy a anotarlo bien, que ese 8 me quedó todo raro.
Y ahí lo tenemos. Entonces voy a borrar este de arriba. Ahí tenemos el resultado, el flujo en peso. Entonces el flujo másico pues será densidad por caudal, que ese digamos que ya no representa pues un problema para nosotros. Densidad 997 y el caudal es este. Y ya tendríamos el resultado. Profe, ¿qué unidades tiene el peso específico? El peso específico son newton sobre metro cúbico. Ah, bueno. Este. ¿Y el flujo en peso? El flujo en peso tiene newton sobre segundo. Listo, profe. Ujú. Aquí, miren, aquí este es el peso específico, tiene unidades de newton sobre metro cúbico, ¿cierto? Este que es el caudal, tiene unidades de metros cúbicos por segundo. Entonces cancelo metros cúbicos con metros cúbicos y me queda newton sobre segundo, que son las unidades que reportamos acá. Calcúleme, porfa, este último para que terminemos este ejercicio. ¿Cuánto es entonces el flujo másico? Densidad por caudal, lo voy a anotar por aquí. En rojito también. Flujo másico, entonces es 997 por 1.96 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto les da? 1,95412. Profe, la densidad la sacó de la tablita, ¿cierto? Sí, esta densidad la saqué de la tabla a 25 grados. Listo. Listo, 1,95, ¿qué? $412. 412 kilogramos por segundo, ¿cierto? Kilogramos sobre segundo. Y ahí tenemos. Miren que hemos utilizado varias ecuaciones que ya teníamos, más la nueva, que es la ecuación de continuidad. Entonces, para eso sirve la ecuación de continuidad, para, si nos dan un caudal, saber cuánto es la velocidad en la tubería, o si nos dan la velocidad y necesitamos conocer el caudal, o el flujo en peso, o el flujo másico, bueno, lo que necesitemos despejar de ahí. Pero con esa no nos va a ser suficiente, vamos a necesitar desarrollar otra. 19.54. Este no es 1.9, sino 19.54. Sí, profe. Listo, vamos a corregirlo aquí para que quede constancia. ¿Por qué? Ay, 19 puntos. Verifica, profe, Tatiana no va a dejar eso así, ¿no? Vamos a ver. no, ya. Sí, a 19. Ujú. Ah, bien, bueno. Muy bien, gracias Juan, que era bueno tenerlo ya ahí, pues el resultado que sí era. Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Bueno, todavía tenemos tiempo de esta primera sesión de clase. A ver, ya estaba revisando una cosita. Vamos entonces a continuar, a ver qué más nos traen por acá. Resulta que cuando nosotros estamos trabajando con tuberías, pues nos tenemos que apegar a unas tuberías comerciales. Entonces, a nosotros no nos van a vender tuberías del material que queramos y de los diámetros que queramos, sino que hay unos diámetros que se comercializan usualmente y en ciertos materiales. Por ejemplo, las tuberías de acero son muy usadas en muchas industrias porque el acero es un material que es muy resistente y pues, entre otras cosas, si uno fabrica, por ejemplo, la tubería de acero inoxidable, ese acero inoxidable es una garantía pues de inocuidad en la industria de los alimentos. Ya pues también hay tuberías de acero convencional y ese acero convencional se utiliza, por ejemplo, para transportar agua que no está en contacto, por ejemplo, directo con un alimento, sino que es agua de servicio, por ejemplo, para calderas, para turbinas, para motores. Entonces uno, digamos que tiene muchas opciones de materiales de tubería y dentro de esos materiales pues hay muchas opciones también
de tamaños. Entonces aquí, por mencionarle algunos, el acero, el cobre también se utiliza mucho en instalaciones, por ejemplo, domiciliarias. Hay parte de la tubería de la red de gas que viene en cobre, lo mismo que la del servicio del agua. Hace tiempos las tuberías de agua eran de cobre, las vendían y eran una tubería delgada que venía en cobre, casi que hasta la casa, y ya de ahí en adelante la tubería era en hierro galvanizado. Ya hoy en día las instalaciones de las casas las están haciendo mucho en material plástico, porque es más fácil de trabajar. Pero digamos que sigue teniendo pues su aplicación los tubos de cobre. Entonces no es extraño ver tubería de cobre también en una instalación industrial o en la casa incluso. Hay más Profe, tubería. Dime. por ejemplo, yo he pensado que esas tuberías de plástico que ponen para la red de gas, que eso sale de afuera de la casa, eso es mera bomba, porque alguien que le quiera hacer la jugada, uno va y le prende eso y ya. No. Sí, eso, digamos que eso pues es cosas de seguridad. Por eso hay zonas que tienen problemas de estabilidad del terreno, que la llaman zonas de alto riesgo y no instalan redes de gas. Por el mismo riesgo que constituye el hecho de que en cualquier momento el terreno ceda, ocurra un deslizamiento y jale todas las redes de gas y ese gas pues quede eh, regándose, por así decirlo, o saliendo a la atmósfera directamente. Eso siempre va a ser un riesgo, pero pues yo creo que pues vivimos en una sociedad que no es tan perversa, ¿cierto? Ya que ocurre un accidente es otra cosa. Pero es más peligroso tener una pipeta, por ejemplo. En el caso de un incendio, una pipeta con ese gas en el interior, presurizándose debido a la alta temperatura, sí puede ser una bomba. El tema con el gas de la instalación eléctrica, eso, si llegara a cortarse y lo prenden, es lo que genera es como un soplete, queda ahí el tubo echando candela, pero no que vaya a explotar, porque lo que realmente genera la explosión es una acumulación de gas en un espacio, digamos, pequeño, pero si la tubería está afuera y esa tubería está aireada en la atmósfera, ese gas se dispersa y no es mucho lo que puede hacer de daño, pues aparte de que quede como la tubería echando candela. Pero eso son pues cosas que se irán mejorando con el tiempo también y con el uso de ciertos materiales. En esa parte, los ingenieros químicos y mecánicos han desarrollado muchos materiales nuevos que se pueden utilizar. Casi todos plásticos, que son de las tuberías pues, que vamos a ver aquí a continuación. Bueno, aquí, estas tuberías de plástico, hay un sinnúmero de materiales plásticos que se pueden utilizar en tubería y pues que van a conferir ciertas características a esa tubería. El tema con la tubería plástica, que es un tema importante, es que, por ejemplo, no puede transportar fluidos calientes. Un fluido muy caliente, pues, hace que el material pierda resistencia e incluso lo puede hasta derretir. Esa parte en la tubería plástica es un punto en contra. Otro punto en contra, que las presiones que se pueden manejar en tuberías de plástico son inferiores a las tuberías, a las presiones que se pueden manejar en tubería, por ejemplo, de hierro, de acero, de cobre. Pero se compensa, por ejemplo, por el tema de que es de muy fácil instalación, es una tubería más económica, es más liviana. Para las personas que van a hacer el servicio, pues es más fácil cortarla, pegarla. Bueno, hay un montón de cosas que son prácticas para la tubería de plástico. Y otra que es muy importante es que ciertos plásticos son resistentes a la corrosión. Por ejemplo, si ustedes van a ver los frascos en los que viene, por ejemplo, el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, bueno, sobre todo el sulfúrico viene en un envase de plástico. Y dice, bueno, ese ácido tan fuerte y no le hace nada a ese plástico. Mientras que si fuera en un envase de metal, pues no, ese metal no dura pues ahí ni 2 o 3 horas. Ahí se lo
digamos, lo disuelve, lo corroe y ya el ácido estaría saliendo. Entonces, en una instalación que requiera trabajar, por ejemplo, con sustancias muy ácidas o muy básicas, la recomendación es trabajar con tubería de plástico, porque el plástico pues no presenta reactividad frente a los ácidos ni las bases. Obviamente ciertos tipos de plásticos uno tiene que asesorarse con la persona que vende las tuberías e indicarle, vea, yo voy a trabajar con un ácido clorhídrico al tanto normal, por ejemplo al 5 normal. Entonces, ¿qué tubería me recomienda? Y yo, no, trabaje con este plástico, que este plástico nosotros lo hemos probado y eso es excelente, no sé qué, resiste hasta tal temperatura, y eso pues ya se conversa. Pero pues para nosotros acá en el curso es bueno tener aquí como punto de partida de que existen diversos materiales y que nosotros, dependiendo de la aplicación, pues vamos a tener que seleccionar un material u otro para poder cumplir con especificaciones. Por ejemplo, la industria de alimentos es fanática del acero inoxidable. Todo es acero inoxidable, acero inoxidable. Pero si ustedes van a trabajar con cosas muy ácidas o muy básicas, no se puede. Y llega el INVIMA y le dice, no, es que eso tiene que ser de acero inoxidable. Por ejemplo, alguien que se case con eso. Y ustedes pueden sacar el criterio técnico y decir, no, es que no se puede un material metálico porque la sustancia que estamos transportando es una sustancia que tiene un pH que no resiste el acero, sino que lo resiste es un plástico. Eso se valida, se documenta y ya queda pues por escrito de que ese material es aceptado para esa parte del proceso donde tienen pHs extremos. Pero eso se puede pues conversar y eso se valida. ¿Ves? Toda esta información de estas tuberías de hierro, de plástico y de otras, las encuentran aquí, en el libro de Moto, en los apéndices. Y en los otros libros también van a encontrar algo más de información. Miren, por ejemplo, está el apéndice, vamos más adelante, creo que empieza desde el F, dimensiones de tuberías de acero. Acá se encuentra, por ejemplo, para tuberías de acero comerciales para diferentes tamaños, cuál es el diámetro interior, cuál es el espesor de la pared, cuál es el diámetro, bueno, este era el exterior, interior, y cuál es el área de flujo que manejan ese tipo de tuberías. Esto de la cédula se refiere al espesor de la pared y está relacionado con cuánta presión puede aguantar esa tubería. Digamos que aquí en el libro no lo mencionan, pero si fuera un catálogo de un proveedor de tubería, uno sí le puede preguntar, bueno, necesito una tubería de acero que me aguante hasta 300 kilopascales. Entonces, ¿qué tubería me recomienda? Entonces él le va a decir, no, la de cédula 40 aguanta entre tanto y tanto de presión. Miren que por acá abajo hay otra, que es cédula 80. Entonces esta me aguanta hasta tanto y tanto de presión. Pero eso de la cédula se refiere a qué tan grueso es el espesor, pero no cambia nada más. Miren, por ejemplo, acá, esta tubería de, qué sé yo, por ejemplo, de 1 pulgada. Y miren aquí los diámetros, o fijémonos en el espesor, en el espesor de la pared. Miren, la de 1 pulgada tiene en cédula 80 4,55 milímetros de espesor, y en la cédula 40 la misma tubería de 1 pulgada tiene 3,38 milímetros de espesor, como quien dice que la cédula 40 tiene un espesor de pared menor que la cédula 80. Entonces, en eso es que básicamente difieren, ¿cierto? Que el diámetro exterior creo que es el mismo, vamos a ver. Este tiene 1,315 y aquí 1,315. El diámetro exterior viene siendo el mismo y como el espesor es mayor, pues el diámetro interior va a tener que ser más pequeño. Aquí, 0,957. Si nos fijamos aquí, este es de diámetro interior, va a ser de 26 milímetros, aquí 26 y aquí de 24. Este es un poquito más pequeño el diámetro interior, ¿cierto? Pero pues digamos que esa es la única salvedad. Son el mismo material,
están hechos bajo las mismas condiciones, todo igual. Entonces lo que cambia con la cédula es el espesor de la pared y por tanto pues el diámetro interior. Y pues no solamente hay para acero, miren que aquí más abajo, estas son para tubos de acero, estas son para tubos de cobre, aquí van a tener pues la información que necesiten, para tuberías también de hierro dúctil, y ya estas son áreas de círculos, pero esto pues ya está mandado a recoger, porque uno un área de un círculo pues la puede calcular con la calculadora sin ningún problema. Bueno, esos son los apéndices que tiene este libro. Otros libros tendrán otros, con otra información, pero va a ser algo pues muy, muy similar. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe, bien. Listo, vamos a seguir entonces por acá. Ahí tienen algunas otras referencias por si necesitan ver otros tipos de tuberías que no estén en el libro. Puede ser, yo quiero trabajar con una tubería de PVC, una tubería de plástico. Entonces pueden entrar a estos sitios de internet o a estas referencias que están en el libro de MOT y pueden simplemente ahondar en estos temas, pues van a encontrar son datos de diferentes tipos de tuberías. Pero yo creo que con las que tenemos en el libro, pues al menos para el curso va a ser suficiente. Ya lo que uno haría en la vida profesional es buscarse un proveedor, y el proveedor directamente le pasa a uno pues la información. Yo quiero trabajar con tuberías de qué sé yo, de vidrio, por ejemplo, porque tengo un proceso que es muy delicado, quiero una tubería de vidrio, pues puede ser que la vendan y yo le vendo el metro a tanto el metro y ahí está el catálogo, mire qué diámetro lo necesita. Pero bueno, eso ya sería en un tema ya, digamos, de la vida profesional. Otra cosa que necesitamos nosotros, digamos, definir cuando estamos en un proceso industrial es las velocidades con las que debería moverse el fluido dentro de la tubería. Porque dependiendo de esa velocidad, van a ocurrir más o menos pérdidas de energía. Y digamos que aquí es donde ya empezamos a abordar el tema de la energía, que para nosotros va a ser fundamental. Para nosotros el tema de la energía va a ser muy, muy importante porque en función de la energía que nos gastemos moviendo un fluido, va a estar los costos y por tanto la eficiencia del proceso. Uno no cree y digamos el costo de transportar un fluido puede llegar a ser alto. Y ese costo se transmite al producto final y pues va a determinar qué tan competitivos somos nosotros en el mercado. Si el costo de producción de nosotros es superior que el de la competencia, pues vamos a tener un precio de venta más alto que el de la competencia y de pronto con la misma calidad, entonces pues entramos perdiendo. Y dentro de los costos, de los muchos costos que tiene un proceso, el costo del transporte del fluido es importante, hay que considerarlo. Y el costo va a depender de las pérdidas de energía. Y las pérdidas de energía a su vez dependen de las velocidades que nosotros tengamos dentro de las tuberías. Entonces miren que un tema que se vuelve de mercadeo tiene que ver con cosas técnicas de una u otra manera y pues la idea es enlazar esas ideas. De que esto que estamos aprendiendo no es carreta, sino que es un tema que puede ser importante incluso por la parte de costos. Entonces, para uno seleccionar la velocidad hay muchos criterios. Por ejemplo, el tipo de fluido. No es lo mismo nosotros estar transportando agua que estar transportando salsa de tomate. Porque vimos desde el punto de vista reológico que son bien diferentes. Una salsa de tomate posiblemente no es newtoniana y pues va a tener unas características de transporte diferentes. Al ser, por ejemplo, un fluido ley de potencia, fluido pseudoplástico, digamos cualquier cosa, o un plástico de Bingham. Entonces, transportar ese fluido va a tener unas condiciones y unos requerimientos de energía diferentes a transportar agua o transportar leche o jugo de manzana, por ejemplo, que son alimentos que tienen una viscosidad mucho más baja. Otro, la longitud del sistema. Entre más largo sea el sistema de tuberías,
pues más energía voy a tener que utilizar para transportar el fluido a través de ese sistema de tuberías. Entonces, pues hay cosas que son inevitables. Si yo tengo que transportar 150 metros un líquido de un tanque 1 a un tanque 2 y yo no puedo mover los tanques, pues lo tengo que hacer. Pero entre más cortos sean las distancias de los procesos, menos energía voy a tener que gastar. Ya en el caso de que sea inevitable, pues ni modo, toca trabajar bajo esas circunstancias. Otro, el tipo de tubería. El tipo de tubería pues también influencia. Por ejemplo, no es lo mismo transportar un fluido en una tubería de hierro o de acero que en una de plástico, porque cada tubería tiene asociado algo que se conoce como una rugosidad. Y la rugosidad tiene que ver con el material, qué tan imperfecto queda el material a la hora de construcción. Si el material queda con muchas imperfecciones en la parte superficial interna de la tubería, el fluido va a experimentar más fricción y por lo tanto van a haber más pérdidas. Entonces, el tipo de tubería también influencia, digamos, esa velocidad que yo voy a tener dentro de la tubería. Otra, la caída de presión. Para uno transporta un líquido por una tubería, hay una caída inherente de presión. Y esa caída de presión, pues puede ser hasta cierto punto, porque hay bombas que no soportan muchas caídas de presión. Entonces yo tengo que garantizar que la bomba que voy a instalar pues cumpla con ese requisito de cuánta caída de presión en el sistema es permisible. Y finalmente la temperatura y presión de trabajo, que esas van a determinar, entre otras cosas, las propiedades del fluido. Miren que la viscosidad, por ejemplo, de los fluidos cambia con la temperatura, lo mismo que la densidad. Y esas dos variables o esos dos parámetros del fluido para nosotros van a ser bien importantes, porque de la densidad y la viscosidad va a depender también las pérdidas de energía que tengamos en el sistema. Entonces, son un conjunto de características que hay que tener en cuenta. ¿Que ahí están todas? No, posiblemente haya que tener en cuenta otros aspectos particulares de una instalación cualquiera, pero estas son como las que a grandes rasgos afectan cualquier tipo de proceso pues, de transporte de un fluido. Entonces ahí tenemos esta información que nos puede servir. Entonces, algo que tenemos que considerar, que es bien importante, es que cuando nosotros disminuimos el área de flujo, aumenta la velocidad, que nosotros lo miramos ahorita con la tubería que teníamos así que era más estrecha aquí y luego más ancha aquí. Estrecha y luego más ancha. Decíamos que la velocidad, si el caudal era constante, la velocidad acá en el punto 1 es mayor, la velocidad en el punto 2 es menor, y que pues esto se debe al cambio de área. Entonces, esto nos lleva a pensar que la velocidad que vamos a desarrollar en una tubería, pues también va a depender no solamente del tipo de la tubería, sino del diámetro de esa tubería, particularmente del diámetro. Entre más grande sea el diámetro, pues la velocidad va a ser más pequeña. Aquí entra un tema de costos, porque una tubería más grande es más costosa. Entre más grande sea una tubería, más cara es. Entonces yo digo, bueno, un diámetro grande me garantiza a mí velocidades pequeñas y por lo tanto pérdidas pequeñas. Pero un diámetro grande, por otro lado, me asegura a mí unos costos de instalación más altos. Yo tengo que hacer un balance entre cuánto estoy dispuesto a gastar en la instalación inicial y cuántas pérdidas de energía estoy dispuesto a tolerar durante la operación del proceso. Y ese balance, pues hay unas gráficas que nos van a ayudar a tenerlo en cuenta para, digamos, no tomar esa decisión tan a la ligera. Entonces, bueno, eso es lo que les mencionaba, que tuberías más grandes son más costosas. Entonces, vamos a tener una gráfica que nos va a ayudar a tomar esa decisión, que es esta que está acá. Esta no es la única gráfica que existe.
ni es el único criterio que existe, pero digamos que para nosotros va a ser nuestra guía acá en el curso. Entonces miren, yo tengo un flujo volumétrico dado, cualquiera, por ejemplo unos 200 galones por minuto. Entonces yo con esos 200 galones por minuto, pues voy a marcar en verde. Vengo y observo las intersecciones de esta línea vertical con estas dos líneas que son diagonales. Y aquí me va a hacer a mí la sugerencia de cuál debería ser el diámetro de la tubería que utilice. Miren que aquí puedo leer yo. Aquí y aquí, aquí. Miren que hay dos líneas diagonales. Una que dice que es para la línea de succión y otra que es para la línea de descarga. Línea de succión, línea de descarga. Y es que resulta que cuando yo tengo un sistema de tuberías acoplado a una bomba, hay una línea que va desde el tanque inicial hasta la bomba y hay otra línea que sale desde la bomba hasta el tanque final o hacia el proceso final al que vaya a ir. Pues que uno lo puede representar de forma esquemática, algo como esto. Digamos, uno tiene un tanque inicial aquí, por aquí está la bombita y tiene pues otro tanque, digamos, por aquí. Entonces, esta parte inicial que va desde el tanque hasta la bomba, vamos, el fluido viene en esta dirección, se conoce como la línea de succión. Y ya esta parte que va desde la bomba hasta el segundo tanque donde uno va a llevar es la que se conoce como línea de descarga. Dime, ¿vas a decir algo? Hola. No, bueno. Entonces, aquí a esto es lo que están haciendo referencia. Línea de succión es la tubería que va desde el primer tanque hasta la bomba. Y la línea de descarga es la que va desde la bomba hasta el tanque de destino o al proceso puntual al que vaya. Y miren que los diámetros que sugieren son diferentes. Siempre el diámetro de la línea de succión va a ser más grande que el de la línea de descarga. Porque en la línea de succión nosotros debemos garantizar que las pérdidas de energía sean lo más pequeñas posibles. Después vamos a ver por qué es que se debe cumplir este requisito. Por el momento nos basta saber que si nosotros tenemos un caudal dado, que ese caudal lo determina el proceso que queramos hacer, pues esta gráfica nos va a sugerir cuál es el tamaño de tubería más indicado para hacer ese transporte de ese fluido con una relación costo de instalación inicial, costo de operación balanceada. ¿Cierto? Entonces miren que aquí yo puedo hacer la lectura. Entonces, vengo en la línea verde, en la intersección de estas dos líneas diagonales y me vengo aquí de forma directa hasta acá y puedo leer aquí. Entonces miren que aquí no cae justamente sobre un diámetro en particular. ¿Qué es lo que hace uno? Siempre toma el diámetro superior. Entonces, en este caso cayó aquí, tomo este. Y en este caso cae aquí, tomo el que sigue. Entonces, para la línea de descarga, tomaría un diámetro de tubería de 2,5 pulgadas. Y para esta que es de la línea de succión, que cayó como aquí en medio de 2,5 y 3 pulgadas, tomaría el de 3 pulgadas, siempre el que está por encima, para garantizar que las pérdidas sean menores. Por lo que al aumentar el diámetro, pues hacemos que la velocidad sea más pequeña y por lo tanto las pérdidas de energía van a ser también más pequeñas. Entonces siempre es leyendo como por encima. Si cae entre dos líneas, el diámetro que está por encima de la línea de lectura. Hasta acá, ¿cómo vamos? Vamos. Bien, profe. Bien, listo. Pero miren que esto es como una especie de ayuda para ayudar a determinar cuál es el tamaño de tubería más indicado para transportar cierto caudal.
Miren que el eje X es un caudal. Entonces, yo tengo un proceso industrial que quiero montar y ese proceso requiere unos 100 galones por minuto. Ese es el punto de operación que vamos a tener nosotros dentro de ese proceso. Entonces, ¿cuál será el tamaño de tubería que me sirve para hacer ese transporte? Sin que me salga muy caro el costo de comprar las tuberías, porque entre más grandes las tuberías, más caras, pero que a la vez yo no tenga tantas pérdidas de energía. Eso es lo que hace esta gráfica, hacer ese balance entre costo inicial y costo de operación y le sugiere a uno una tubería. No quiere decir que eso sea camisa de fuerza. Si uno tiene más plata, está forrado en plata, pues, entonces pues escoge tuberías más y más grandes, que van a ser más y más costosas. Pero también tiene que tener en cuenta que una tubería más grande es una tubería que va a ocupar más espacio en la planta y que va a ser un espacio que se va a perder para ubicar otras cosas como tanques de almacenamiento, equipos, eh, pasillos de circulación de los operarios, de pronto ya las máquinas eh, que hacen la paletización y el transporte no van a poder acceder porque esas tuberías muy grandes. Entonces esos son otros criterios que hay que tener en cuenta. Entre más pequeña la tubería es más barata, pero se producen más pérdidas de energía por fricción. Entre más grande, más costosa, se producen menos pérdidas, pero a la vez también es más estorbosa dentro de un proceso. Bueno, entonces vamos a complementar este ejercicio rápidamente, lo que acabamos de hacer acá, con un ejercicio que tengo aquí. Vamos a hacer este ejercicio y ustedes me van a ayudar por... Pero espere, copiamos. Listo. Listo. Oh, ya va. Profe, no somos una máquina. Las mujeres de este curso como que tienen un temperamento muy fuerte por lo que veo. Profesor, le hizo porque no nos conoce. Nosotros que somos un alma de Dios. Pregúntele a los muchachos. Yo no sé por qué hice eso. Yo no entiendo el que le pasa. Yo no entiendo. No, sino que el otro día también una de ustedes me regañó. ¿De acuerdo? Profe, todos los días lo regañamos. Sí, qué cosa. Pero Pero con cariño, profe. no, yo sé, no, pero es que el hecho de que uno tenga un temperamento fuerte no quiere decir que sea mala gente, ¿cierto? Hay gente que tiene un temperamento muy fuerte, pero son muy buenas personas. Muy bien, muy buena aclaración, profe. Sí, sí, porque sí, no, hay de muchos tipos de personas en el mundo. Bueno, entonces ya, estamos listos acá. No, ya va.
Por mí ya. Yo también. Por todos, profe. Listo, muy bien. Entonces miren que nos están pidiendo a nosotros que seleccionemos el tamaño el diámetro de esas tuberías de succión y de descarga para un caudal de 200 metros cúbicos por hora. 200 metros cúbicos por hora, ¿cierto? Y pues finalmente que qué velocidad se producen ambas tuberías. Entonces aquí tenemos 200 metros cúbicos por hora. Vamos a venir acá, la gráfica, y aquí el caudal está en galones por minuto, pero si observan arriba, está en metros cúbicos por hora. O sea que vamos a hacer la lectura es acá arriba, no acá abajo, ¿cierto? Porque este de abajo es en otras unidades. Entonces vamos a ver, 200 metros cúbicos por hora. Ubiquemos aquí la línea. Baja como... Ah, pero no con esta, que esta se tuerce. Esta que no se tuerce. Aquí bajamos así. Más o menos ahí, ¿cierto? Estos son 200 en metros cúbicos por hora. Y luego miramos pues, las intersecciones aquí con estas dos líneas. Y vamos a hacer la lectura con una línea lo más horizontal que pueda, más o menos ahí, para este, y para este otro vendría desde este puntico hasta aquí más o menos. ¿Cierto? Entonces, ayúdenme ustedes. ¿Cuáles diámetros de...? Uy, esa me quedó muy Profe, pesuda. sí, porque por allá abajo. No, estoy mal. Sí, sí, profe. Ay, no sabes. Luego, pues, el de Profe, succión por sería... toda la línea, por toda la línea. Casi por Tiene toda la la línea, guía. ¿cierto? Pero es que es casi, porque si ven que no es sobre toda la Pero línea. tampoco por allá abajo, profe. Oiga, sí, pues, Tampoco en el cuadro de abajo. bendito señor. Ayúdenme, por favor, a escoger los diámetros, entonces, ¿cuáles serían? Hacer que pues eso. A ver, aquí. Sí. Succión sería entonces 4.1. No, Sí, porque- Así, eso tiene... Se acerca al de arriba, se aproxima al de arriba, entonces 5. ¿Por qué el de arriba? pero eso es una buena pregunta, porque las tuberías no vienen en todos los diámetros disponibles, vienen solamente en los diámetros que están marcados ahí, o 4 o 5. ¿Por qué arriba entonces? No hay tuberías intermedias. Uno escoge por arriba porque por arriba uno garantiza que Ah, bueno. el diámetro al ser más grande, la velocidad va a ser más pequeña y son menos pérdidas. Sí, ya. Entonces el de succión sería 6 y el de descarga 5. ¿Por qué Entonces, abajo? Ah, mentira, sí. Por el sí. coso. Este y este, pero ojo pues, que es que, espere que este me salió como mal aquí, sería con este. Y vamos a hacer esa aclaración, ¿cierto? Este se lee esta, ¿cierto? Y este, aquí con este. O sea, sería un tris más costoso, pero no pueden ser iguales, profe. Es lo que usted quiere decir, ¿ok? No es que no puedan ser iguales, sino que lo usual es que la línea de succión tenga una tubería más gruesa, con un diámetro más grande. Porque en la tubería de succión hay un riesgo muy grande que como uno está succionando el fluido desde un tanque, se generan presiones negativas. Y al generarse esas presiones negativas, se corre el riesgo de que la presión caiga tanto que lo que estábamos hablando ahorita, que si la presión cae lo suficiente, puede que yo llegue al punto de ebullición del fluido solamente por estarle quitando presión. Y si el fluido me bulle dentro de la tubería, tengo un problema el berraco. Eso es una cosa que se llama cavitación. Y ese fenómeno lo vamos a analizar más adelante. Pero intuitivamente Lo que se nosotros hacen los podemos... masajes. ¿Cómo? Ultracavitación, yo he escuchado con masajes. Pues no Tiene tiene que ver, el término cavitación tiene que ver con que yo obtengo ebullición en un fluido, pero no por temperatura, sino por bajar la presión. Entonces, si yo le logro bajar suficientemente la presión a un fluido, él se va a evaporar, digamos, pasa a la fase gaseosa, pero como el objetivo de la bomba es transmitirle presión al sistema, cuando todas esas burbujas de gas
pasen por la bomba las va a comprimir de forma abrupta y lo que se van a generar es un montón de implosiones. Todas esas burbujas se comprimen súbitamente, ¿sí? Y al comprimirse, lo que generan son unas ondas de choque dentro del fluido que generan como si uno estuviera moliendo piedras dentro de esa bomba. Eso empieza a sonar horrible y empieza a vibrar la bomba, y esa bomba pues va a durar casi que nada, porque toda esa energía que se disipa tan rápidamente, esas ondas de choque empiezan a golpear contra los materiales pues de la bomba y empiezan a erosionarla y a destruirla. Por eso se selecciona un diámetro de tubería más grande en la línea de succión para garantizar que las pérdidas sean lo menor posible y evitar la cavitación. Pero eso lo vamos a discutir en detalle más adelante y vamos a meterle algo de matemática al asunto para determinar desde la teoría si esa bomba va a cavitar o no va a cavitar. Pero eso va a ser casi que uno de los últimos temas que veamos con respecto a esta dinámica de fluidos. Por el momento, hemos leído la gráfica, ¿cierto? Entonces necesitamos... Profe, ¿y esa tubería se lee en qué? Eso es en pulgadas. Gracias. Eso es un diámetro nominal en pulgadas. Pero ojo, que eso es un diámetro nominal. No quiere decir que ese sea el diámetro real de la tubería. Para poder saber el diámetro real, tenemos que ir a los apéndices del libro y mirar en la tabla. Entonces, anoten porfa que tenemos una tubería de 5 y otra de 6 por el momento. Y ya vamos Vamos a la tabla 40. Vamos a la tabla que está por allá abajo. Exactamente. Entonces voy a darle finalizar a esto y me voy a devolver entonces al ejercicio. Ya tenemos los diámetros. Entonces ya sabemos los diámetros. Vamos a la tabla que está por acá. Voy a subir el apéndice F, es este. Entonces es tubería de acero, cédula 40. Miren que es la que nos están pidiendo aquí. Tubería estándar de acero, cédula 40. Entonces estamos donde necesitamos estar. Tubería de acero, cédula 40. Y vamos a mirar entonces la de 5 y 6 pulgadas. Me disculpan, yo le mermo un poquito el tamaño a esto para que se vean los encabezados y el texto a la vez. Pues aquí vengo y miro, por ejemplo, este. Que no vaya yo a hacer la de ahorita que se me torció la línea ahí. La de 5 y la de 6 pulgadas. Aquí las tenemos las dos. Entonces miren lo que tenemos acá de información. Este que nos dice en la tabla es el diámetro nominal. Entonces es un diámetro que uno lo compra. Deme una tubería de 5 pulgadas. Pero no quiere decir que eso tenga 5 pulgadas. En realidad no las tiene. Miren que cuando uno mira, por ejemplo, el diámetro interior de una tubería de 5 pulgadas, que sería aquí en pulgadas, miren que no es exactamente 5. El de 5 no es exactamente 5, es 5.047. Por eso a este lo llaman nominal, porque es aproximadamente eso, no exactamente. Pero lo que uno necesita para hacer cuentas no es, bueno, es este diámetro interior, pero lo vamos a leer es en milímetros, en sistema internacional, porque que vamos a leer esto para después transformarlo a metros, ¿cierto? Y una vez en milímetros, y nos queda más fácil de convertir. Entonces vamos a leer este y leemos este también. Esos serían los dos diámetros que vamos a necesitar. Miren que son diámetros interiores, no el diámetro exterior, ¿cierto? Porque si nosotros vemos una tubería desde el perfil, la tubería se vería como algo así, más o menos, donde esta parte de aquí, entre los dos círculos, es el espesor del material. Todo esto es el espesor. Entonces una tubería va a tener dos diámetros. Este sería el diámetro interior que va de aquí hasta aquí, que es por donde va a fluir efectivamente el fluido, y este diámetro grande sería el diámetro exterior, pero ese pues no lo vamos a considerar demasiado porque pues para calcular la velocidad necesitamos el diámetro interior, porque por aquí es por donde realmente va a fluir el fluido. No sé si me hago entender con ese garabato pues que acabo de hacer ahí. Sí. Sí, listo. Entonces anoten porfa estos dos, 128.2 y 154.1 están en milímetros. En milímetros.
Listo. Listo. Entonces, vamos a volver al ejercicio por acá. Entonces, ¿qué velocidad se produce en ambas tuberías? Ayúdenme ustedes sabiendo que tenemos el diámetro 1, diámetro 2, 128. 128 punto cuánto qué, y estos otros cuánto. Punto 2 y el otro 194.1. 154, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo creen ustedes que vamos a calcular esa velocidad dentro de esa tubería? Alguien que me ayude. Ya tenemos los diámetros y tenemos el Con la caudal. ecuación de continuidad. O ya pasamos por ahí. No, si no, esa la vamos a seguir utilizando. Efectivamente, con la ecuación de continuidad lo vamos a hacer sol. Pero entonces, dígame, ¿cómo relaciono yo un caudal con un diámetro? Con el flujo másico. Mm, podría ser, pero no tenemos la densidad. No. ¿A qué es igual el caudal? Así, lo primero, Velocidad 1 por área 1. velocidad 1 por área 1. Listo. ¿Qué tenemos de aquí? Tenemos el caudal, área 1. Sí, la hallamos con el Eso, diámetro. se la tenemos. Y aquí podemos despejar la velocidad. Entonces vamos a hacerlo. Ay, vean a mí, aquí. Entonces aquí vamos a tener entonces que la velocidad 1 es igual al caudal O pregunta. primero. El caudal en uno va a ser igual al caudal en el 2. Sí, señora. Porque Por lo que Observa. sí, podemos asumir en este momento que el fluido que vamos a transportar es incompresible, a menos que nos digan lo contrario. Ya. Ujú. Entonces miren que el caudal no está en sistema internacional. ¿Cómo lo convertimos? 200 metros cúbicos sobre hora. Una hora son, pues hagámoslo de una vez, son 3600 segundos, ¿cierto? O muy perezoso. Horrible. Mentira. No, profe, no. Ya no, se entiende esta conversión acá. Bueno, entonces cancelamos hora con hora Sí. y ya nos quedaría pues el caudal en metros cúbicos, pero por segundo. ¿Cuánto les da por? Alguien que me ayude. Da 0,05. Dímelo, porfa, en notación científica. ¡Bum! No me da, espere, da 5,5 por 10 a la menos 2. Creo yo. Listo. Si alguien nos lo confirma, muy bueno. Ahí lo tenemos, el caudal. Entonces ya aquí podemos reemplazar entonces para calcular nuestra velocidad. Entonces es 5.5 por 10 a la menos 2 sobre el área 1, pues va a ser de la que calculemos con el diámetro 1, entonces va a ser pi cuartos de 128.2 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y eso nos va a dar algo. Con eso calculamos la velocidad 1. Miren que estos son milímetros, ¿cierto? Entonces por eso aquí aparece el 10 a la menos 3 para convertirlo a metros.
4,2630. metros sobre segundo. Listo. Ahí tenemos la velocidad en el punto 1. Es decir, en la tubería D, esa sería la tubería de descarga. Ese diámetro más pequeño es para la tubería de descarga. Entonces, ahora necesitamos en la tubería de succión. ¿Cómo hacemos para calcular entonces esa otra velocidad? Igual. Igualito, ¿cierto? Ahí no habría pues mucho que hacer. Habría que reemplazar simplemente aquí, en lugar de 128.2, 154.1. El modelo de cálculo es el mismo porque el caudal no cambia. Entonces, si me disculpan, lo voy a hacer. Entonces, este ya, ¿cierto? Ya lo tenemos ahí, es simplemente hacer la conversión. Ahora pongo este pequeño y vamos a calcular para el caso de 2. Entonces aquí sería velocidad 2, área 2, velocidad 2 aquí también, área 2. Y aquí lo voy a escribir en verde, son 154.1. Y aquí nos va a dar Da 2,9504. 2,9504. Listo. 2,9504. 2,95. Un poco menor, claro, que el diámetro es más grande. Listo. Ahí tenemos. Y miren que esas velocidades dan más o menos, ¿cierto? No es camisa de fuerza dentro del rango de velocidades que estábamos necesitando. La otra hay un poquito más grande. ¿Cuánto fue que dio la otra? 4 con algo. 4,2608. 4,26, un poco más grande, pero no muy grande, ¿cierto? Una velocidad en una tubería nunca debería ser 20 metros por segundo, 100 metros por segundo, eso es demasiado alto. Las velocidades deberían ser relativamente pequeñas, en más o menos este rango, un poquito más, un poquito menos, ¿cierto? Y en eso nos ayuda esa gráfica, porque miren que nosotros con el caudal miramos cuáles eran los diámetros. Y esa gráfica pues nos ayuda a que las velocidades después que queden en esas tuberías no sean muy descabelladas, sino que estén en este rango, entre 1 metro, póngale hasta 5, de 1 a 5 metros por segundo, que son velocidades relativamente bajas y que producen pérdidas de energía relativamente pequeñas, ¿cierto? Porque una velocidad ya de 100 metros por segundo es una velocidad muy grande y pues uno no debería uno evitarlas, porque producen muchas pérdidas. Bueno, hasta aquí cómo estamos. Pero ve bien. Lo fue bien. Listo, entonces vamos a ir al receso. Hoy sí, bueno, fuimos más de la cuenta. Volvemos entonces a qué horas? Las 5:07. 5:10 pues. El otro día se me quedaron. Volvemos a las 5:10 y terminamos la Lo clase. regañamos, profe, lo regañamos, que claro. Listo. Nos vemos Profe, no, entonces venga a las 10. a las 10. Nos vemos a las 5:10. Que descansen mucho pues entonces. Uf, Un montón. Horrible. bueno, profe, chao. Chao.